Sintonía con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Es una historia que tiene muchos detalles que tenemos que capturarlos para nosotros, aprenderlos. Nos ayuda a comprender cómo es que trabajaba, desarrollaba su ministerio nuestro amado Señor Jesús. Pero también cómo hay personas que la Biblia no menciona su nombre, pero fueron importantes en el desarrollo de milagros, en el desarrollo de jornadas que fueron inolvidables. El siguiente pasaje que vamos a estar meditando en él está en los 4 evangelios. Es un suceso donde Jesús hizo un milagro no solamente de multiplicación de panes y peces. Hay otros antecedentes que quiero que me acompañe para que meditemos en este maravilloso pasaje donde hay un protagonista que su nombre no sale mencionado, pero lo que llevó o lo que hizo llegar a las manos de Jesús marcó el curso de esta historia. Bienvenidos, bienvenidas. Mi espíritu te adora, yo te amo a ti. Si usted quiere después profundizar y leer este pasaje bíblico, se encuentra en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan. Nosotros vamos a avanzar en nuestra meditación para poder recibir y transmitirle a usted lo que considero que es lo que Dios quiere que hablemos. Alimentación de los 5,000. La Biblia habla de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces no sabemos exactamente cuántas fueron las personas que recibieron bendición del Señor. No sabemos exactamente el número, solamente sabemos que son 5,000 hombres. Jesús, por su actividad junto con sus discípulos, la Biblia señala que no le alcanzaba el tiempo ni para comer. ¿Qué hace Jesús? Busca apartarse, sin embargo se le adelanta la multitud. Y aquí ya encontramos detalles interesantes. ¿Sabe? Y hay un detalle que conmueve mi corazón y que no menciona el evangelista Mateo, pero sí el evangelista Marcos, que dice que cuando Jesús vio la multitud, tuvo compasión, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Eso ya toca en lo personal mi corazón. Ese detalle que Jesús los vio como ovejas que no tenían pastor solamente lo menciona el evangelista Marcos, pero Lucas sabe que también tiene un detalle para darnos, para entregarnos en su evangelio, en el capítulo 9, en el versículo 11. Dice: y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. ¡Qué grande nuestro Señor Jesús! Recuerde que Jesús, el objetivo de apartarse junto con sus discípulos era seguramente descansar, comer algo, para seguir desarrollando el ministerio, pero la gente se le adelanta al maestro, llega antes. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Probablemente Jesús estaba un poco cansado. Seguramente tenía hambre. Sin embargo, Jesús recibió a esa gente. Ahora, con lo que habitualmente nosotros nos quedamos de este pasaje es que Jesús
hizo ese milagro de multiplicar los panes y los peces. Pero Jesús hizo mucho más que eso. Jesús no solamente multiplicó el pan y los peces. La Escritura nos dice que Jesús sanó a los que estaban enfermos entre ellos. Lo puede ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 14. Jesús sanó a los que estaban enfermos entre ellos. Y mire lo que sigue diciendo, volvamos a Lucas en este versículo 11 del capítulo 9. Permítame leerlo una vez más, porque sabe, nos transmite la ternura, el amor de nuestro Señor, que podía haber dicho, ¿saben qué? Estoy cansado. Hemos tenido muchas actividades, vuelvan mañana, porque ahora vamos a descansar, tenemos hambre. No. Volvamos al versículo 11, Lucas capítulo 9. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió. ¿Se acuerda que Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera? Ahí estaba la multitud. Él les recibe. Y sigue diciendo la palabra del Señor, y les hablaba del reino de Dios. Este detalle es importante, porque ¿se acuerda usted lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 4? Que no solo de pan el hombre vivirá, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe? Y en este versículo que compartíamos, dice, y les hablaba del reino de Dios. O sea, el primer alimento que esta multitud recibió fue pan espiritual. Y estaban ahí con el pan de vida, Jesús en vivo y en directo. Entonces Jesús no solamente multiplicó el pan y los peces, sino que Jesús les comenzó a hablar del reino de Dios, les dio pan espiritual. Y sigue este versículo diciendo, y sanaba a los que necesitaban ser curados. O sea, Jesús se dio el tiempo. Jesús estuvo con ellos. Jesús los recibió porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Jesús tuvo compasión, y dice ese detalle de Jesús. No dice Jesús y sus discípulos los vieron y tuvieron compasión. No, Jesús los vio y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Entonces hubo alimento espiritual, hubo sanidad, y la hora comenzó a avanzar. La hora comenzó a transcurrir, como es lógico. Entonces los discípulos de Jesús le van a anunciar que la hora está avanzada, que era conveniente despedir a la multitud. Qué grande es nuestro Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. ¿Qué hacen ellos? Yo me imagino comienzan a mirarse las caras. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ahí viene alguien y le dice a Jesús, ni con 200 denarios alcanza. Comienzan ellos a ver sus posibilidades. Mire lo que dice Juan en el capítulo 6, hablando de este suceso. Vamos al versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le preguntó a Felipe. Vaya siguiendo la dinámica de esta historia. Pero el versículo 6 nos da claridad, porque dice, pero esto decía para probarle.
Jesús dijo estas palabras a Felipe para probarle. Y escuche esto, porque él sabía lo que había de hacer. ¡Qué grande es el Señor! Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que quiere hacer en su vida. Él sabe lo que quiere hacer en su familia. Él sabe lo que quiere hacer a través de usted. Él siempre lo sabe. Si Jesús nunca ha dejado de ser Dios. Pero la pregunta que le hizo a Felipe fue para probarlo. Sigamos en el texto bíblico. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Comienzan a ver su realidad económica. Comienzan a mirarse a ellos mismos cuando no deberían de dejar de mirar al maestro, porque el maestro sabe lo que va a pasar, el maestro sabe lo que va a hacer, el maestro nos va a dar una gran enseñanza. Él sabe lo que va a hacer. Él es Dios. Ellos, como les decía a los discípulos, ven sus posibilidades y dicen y hablan de lo económico. Con 200 denarios no alcanzaría para que cada uno de ellos tome un poco. Y eso que no le dice que en qué negocio iban a encontrar esa cantidad de alimento para poder darle a cada uno de ellos. ¿En qué lugar iban a encontrar esa cantidad de pan si era 5,000 hombres sin contar mujeres y niños? Ellos ven su recurso económico, no pensaron en los negocios. Que probablemente no iba a haber negocio que tuviese ese stock para poder suplir la necesidad. Pero tranquilo, el maestro sabe lo que va a hacer. Pero tranquilo, tranquila, Jesús está ahí, algo Él va a hacer, Él sabe lo que va a hacer. Sigamos. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Dejémoslo hasta ahí por mientras. Pregunta: ¿nadie más tenía algo ahí? ¿Este muchacho era el único que tenía esos panes y esos peces? Que podía haber sido una merienda que su mamá le preparó. Mijo, llévese estos pancitos, llévese estos peces, porque el día es largo, váyase preparado, mijo. La Biblia habla de muchacho. Puede haber sido su colación. ¿Nadie más tenía algo ahí? ¿Sabe lo que comprendemos en este protagonista que desconocemos su nombre? Pero de alguna forma los discípulos se enteran de que él pone a disposición su colación, su merienda, a ver qué se puede hacer. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y escuche lo que dice Andrés. Mas, ¿qué es esto para tantos? Seguían viendo ellos sus posibilidades. Seguían ellos pensando con la lógica humana, no viendo por fe. Pero ¿sabe? No hay ninguna novedad, porque ellos hicieron lo mismo que hacemos nosotros. ¿Acaso esos panes y esos peces no eran mucho más en las manos del maestro que en las manos del muchacho? Entonces este muchacho anónimo para nosotros, pero conocido para Dios, ¿sabe? Hace un ejercicio de fe, corriendo el riesgo de hacer el ridículo, porque hasta uno de los que estaba cerca de Jesús le dice: ¿pero qué es esto para tanto? Son 5 panes de cebada y 2 pececillos, y tenemos tremenda multitud. Y aquí hay una enseñanza grande. Esto poco que llega
a las manos de nuestro Señor Jesucristo sería lo que va a ser usado por el Maestro para hacer un gran milagro. Escúcheme algo. Esos panes, esos pececillos, eran más en las manos del Maestro que en las manos de ese muchacho. Ese muchacho podía no haber hecho esto que hizo. Podía no haber ofrecido su colación y seguían siendo 5 panes de cebada y 2 pececillos, y la historia hubiese sido la misma para ese muchacho. Se queda con sus 5 panes y sus 2 pececillos, pero ¿sabe qué? Este muchacho nos da un ejemplo, porque eso poco, eso humanamente absurdo, sabe que eso va a ser, digámoslo de alguna forma, para comprenderlo mejor, lo que Dios va a usar para alimentar a una tremenda multitud. Quiero decirte inmediatamente a ti que te estás cuestionando: ¿y qué podría hacer el Señor con mi vida si miren lo que soy yo? No, soy tan poquito. A mí no me conoce nadie. Pero Dios te conoce. Este muchacho nos da una lección, que lo que llega a las manos del Maestro, en las manos del Maestro se producen los milagros. Somos más grandes, somos efectivos, desarrollamos nuestro propósito cuando nos permitimos usar por Dios, cuando rendimos nuestra vida en las manos del Señor. Ahí ocurre el milagro. Quiero decirle una cosa: Dios no nos necesita. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no puede ser mejor. Dios es inmutable. Dios sin nosotros sigue siendo Dios todopoderoso, perfecto, 3 veces santo. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Cobramos valor cuando, así como esos panes y esos peces, eso tan poquito llega a sus manos. ¿Acaso su vida no cambió cuando usted recibió al Señor? ¿Acaso su vida no cobró sentido cuando usted rindió su vida a Cristo, cuando estaba desesperanzado, cuando estaba pensando en el suicidio, cuando ya no había más posibilidades y le abrió la puerta de su vida, su corazón? ¿Su vida no tomó el rumbo que debía tomar cuando hizo aquello? Era algo tan poco, era algo tan mínimo. Incluso sus propios discípulos, uno de ellos, no guarda silencio, sino que dice: ¿qué es esto para tantos? Pero ¿sabe? Aquí viene lo grande. Aquí viene lo tremendo. Esos panes en las manos de ese muchacho seguían siendo 5 panes y 2 pececillos. Pero el versículo 11 nos da a conocer qué es lo que sucede. Y dice: y tomó Jesús aquellos panes. Ahí está. Ahí está. Ahora ya no están más en las manos del muchacho. Podríamos decir como que ofrendó el muchacho. Esos 5 panes de cebada y esos 2 pececillos, si sirven de algo, Jesús, aquí está. Sé que es poco, pero lo hago llegar a tus manos. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias. Yo le pregunto, ¿por qué dio gracias Jesús? Por lo mismo que otro estaba diciendo: ¿y qué es esto para tanto? Jesús toma eso poquito y da gracias. Jesús nos enseña a ser agradecidos, también por lo poco. Esos panes ahora están en las manos del Maestro. Esos panes que hizo llegar ese muchacho, NN. Pero él tuvo fe. Seguramente había gente que tenía más que 5 panes y 2 pececillos, pero él ahí, como un niño, como un muchacho, con esa sencillez, con esa fe, hizo llegar eso a las manos del Maestro. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias,
los repartió entre los discípulos. Vaya siguiendo, mire la trazabilidad de este milagro. Esos panes estaban en las manos de ese muchacho. Llegan esos panes y esos pececillos a las manos del maestro. Jesús da gracia, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Escúcheme esto. Ese muchacho tuvo fe. Ese muchacho quedó en la historia. Cientos de años más tarde estamos hablando de eso que parecía para algunos ridículo, absurdo. Pero llega a las manos correctas. Llega a las manos del maestro. Jesús toma eso y da gracia y lo reparte entre sus discípulos, y los discípulos comienzan a repartirlo entre la gente. ¿Sabe lo que pasó? Los discípulos repartían. Ese milagro se iba produciendo mientras ellos repartían. Gran enseñanza. Todo en las manos del Señor cobra sentido y ocurren milagros. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.